Invertir en bienes raíces ha cobrado mayor importancia producto de la pandemia. Pero ¿cuál es el análisis que realiza un inversionista cuando lo desea hacer en bienes inmuebles? ¿Un análisis técnico inmobiliario o se ha convertido en un análisis más bien financiero? El día de hoy tendremos en el programa al equipo de Fibra, del Fondo de Inversión en Bienes Raíces, que desde hace más de 13 años viene trabajando exitosamente en nuestro país. Queremos abrir una puerta a todos nuestros colegas agentes inmobiliarios para que conozcan cuál es el formato de trabajo y puedan unirse a ellos para realizar más operaciones y poder brindar un mejor servicio a sus clientes. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos a Mercado Inmobiliario. Y ya nos encontramos con todo el equipo de Fibra, encabezado por su gerente general, José Enrique de la Borda. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida. José Enrique, un gusto poderte tener aquí con nosotros para que a través de este programa podamos llegar a todos los agentes inmobiliarios del país. Bienvenido. Gracias, Víctor. Encantado de estar acá y compartir un poquito sobre Fibra, a qué nos dedicamos y cómo podemos colaborar conjuntamente con ASPAI para lograr los objetivos comunes que tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos coordinado, vamos a seguir la siguiente dinámica. Vamos a compartir una presentación que ustedes han tenido la amabilidad de traernos y cada uno de ustedes va a tener un momento para poder exponer, en el caso de José Enrique, todo el fondo, ¿no? ¿Qué significa Fibra? Para que todos los que nos siguen puedan entender un poco más profundamente de qué se trata. Y luego, cuando entremos a cada uno de los sectores, cada uno de los gerentes responsables irá participando de la exposición. Entonces vamos a compartir el PPT. Adelante, José Enrique. Gracias, Víctor. Entonces, como mencioné anteriormente, la idea de esta presentación es explicar un poco mejor qué es Fibra como fondo desarrollador, en qué invierte y a qué se dedica esencialmente, y cómo podemos colaborar conjuntamente con la audiencia, que son los agentes inmobiliarios del país, para poder recibir la materia prima para nuestras inversiones, que pueden ser terrenos o pueden ser inquilinos para los distintos proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, sin más, empecemos con las láminas, por favor. Muy bien, entonces empezamos un poquito con la historia de Fibra, ¿no? Fibra es una plataforma más de y esencialmente para darle acceso a inversionistas institucionales peruanos al mercado inmobiliario local. Los inversionistas institucionales peruanos son básicamente las AFPs y las compañías de seguros. Las AFPs no pueden invertir directamente en proyectos inmobiliarios, lo tienen que hacer a través de vehículos como el nuestro. Y las compañías de seguro, que tampoco tienen un conocimiento tan profundo del mercado inmobiliario, también les interesa invertir a través de un vehículo profesional que tiene mucha experiencia, como el nuestro, ¿no? en el mercado inmobiliario. José Enrique, más o menos, ¿hace cuánto tiempo este formato de un fondo de inversión en bienes raíces viene operando en nuestro país? Bien, el primer fondo de desarrollo inmobiliario se creó hace poco más de 20 años. No tuvo una muy buena experiencia por falta de información. Era un país distinto, también es cierto. El crédito hipotecario no estaba lanzado totalmente. Entonces era otro momento de mercado. Pero desde hace 13 años para adelante, un mercado cambiado, con acceso a crédito, mucho más financiamiento, y un país que ha tenido un crecimiento económico importante, los fondos han podido desplegar mejor sus estrategias, ¿no?
Entonces yo diría que los últimos 13 años han empezado a desenvolverse con mucho más dinámica, ¿no? Yo quisiera, para ya pasar al siguiente punto y completar este punto de partida, ¿cuál es la experiencia que tú puedes compartir de estos fondos de inversión en bienes raíces en países de nuestra región, de Latinoamérica, por ejemplo, en donde ha habido una muy buena experiencia? Sí, claro. La realidad es que no solo en los países de Latinoamérica, sino en la mayoría de países del mundo, los jugadores importantes en el negocio de bienes raíces son los fondos de inversión. Las empresas se dedican a su core business, que es producir, brindar servicios, ¿no? Y le dejan los ladrillos y cemento a los grandes fondos de inversión, que son los que controlan los activos, ¿no? Entonces, esto es una tendencia global que viene a quedarse, y creo que es importante para los agentes y los actores de mercado en general aprender a jugar con los fondos de inversión, ¿no? Que tienen capital especializado para invertir en los bienes raíces, mientras que el capital de las empresas y otros usuarios se dedica a otros rubros, que es a su core business y no se deberá distraer, ¿no?, en la materia inmobiliaria. Por eso es que han funcionado a lo largo del tiempo, son una forma también de inversión para muchas personas, ¿no?, que necesitan rentabilidad para jubilarse, y esta es una de las alternativas preferidas por la mayoría de personas para tener un ingreso recurrente, ¿no? Es lo que se está desarrollando de a pocos en este país, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Por favor, continuemos. Perfecto. Entonces, Fibra esencialmente es un fondo desarrollador, ¿no?, que invierte en proyectos inmobiliarios para generar retornos económicos atractivos a niveles de riesgo razonables para sus partícipes, o sea, para sus inversionistas, ¿no? Fibra lanzó su primer fondo en el 2008, fueron 81 millones de dólares de capital que se suscribieron o se levantaron del mercado. En el 2012 lanzamos el segundo fondo por 162 millones y recientemente, el año pasado, en el 2020, lanzamos el tercer fondo por 157 millones de dólares. Entonces podríamos decir que desde hace 13 años Fibra está gestionando más de 400 millones de dólares de capital, que si a eso le sumamos la deuda bancaria que pueden tener los proyectos y las asociaciones que tenemos con otros actores de mercado, estamos invirtiendo en proyectos o gestionando más de 700 millones de dólares desde hace 13 años, ¿no?, como cifras globales, ¿no? Y vale la pena recalcar que somos un fondo desarrollador. Eso significa que pasamos por todo el ciclo inmobiliario de un proyecto, es decir, desde la compra del terreno, la conceptualización de un producto inmobiliario, el encargo de arquitectura y de todas las especialidades, la construcción, el alquiler o venta de las unidades inmobiliarias, ¿no?, hasta la liquidación final del proyecto. Pues somos un fondo que parte de inicio, desde la creación hasta la venta final del activo. Toda la creación de valor de un proyecto inmobiliario es parte de nuestro expertise, ¿no? Los principales inversionistas, entonces, para un fondo de inversión como el que ustedes manejan, son las AFP y las compañías de seguros. Es correcto. Son fondos que tienen 10 años de duración. Normalmente es capital institucional que puede esperar esos 10 años, ¿no? Hay otra estructura de fondos que son más cortos, más orientados a nichos específicos, pero nosotros somos un fondo que busca capitales institucionales, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, en nuestros 13 años de trayectoria, para que tengan una idea de los números, y esto tiene directa relación con el negocio que un agente inmobiliario nos puede traer para beneficio mutuo, hemos analizado casi 600 proyectos, ¿no?, a lo largo de los 13 años que tenemos de gestión, ¿no? Casi 7.000 millones de dólares de inversiones en esos casi 600 proyectos, ¿no?, de los cuales hemos analizado y 232 han sido presentados a nuestro comité de inversiones, que es el ente que toma las decisiones de inversión del fondo. Y eso es más o menos 2.600 millones de dólares en activos, ¿no?, para finalmente invertir en poco más de 30 proyectos, casi 250 millones de dólares, ¿no? Si bien es cierto, analizamos muchos proyectos,
No todos son invertidos, evidentemente. Nosotros tenemos una estrategia muy clara, ¿no? Desarrollamos proyectos inmobiliarios con usos muy específicos, somos selectivos en la cantidad de proyectos que podemos invertir, invertimos únicamente en los mejores proyectos que hemos podido analizar y sobre todo no especulamos, ¿no? Por eso es que al final del total de proyectos en cantidad monetaria que hemos analizado, solamente el 4% terminan siendo invertidos. Pero como potencial económico nos da una idea clara de cómo pueden contribuir a SPY y su red de agentes inmobiliarios, en general los agentes inmobiliarios del país, con fibra, proveyendo la materia prima, terrenos, inquilinos, oportunidad de inversión que luego serán analizadas y enhorabuena si podemos invertir en ellas, ¿no? Muy bien. Existe entonces un perfil que debe cumplir el terreno, la materia prima que ustedes buscan, y eso es justamente lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa para que los agentes inmobiliarios tengan claro cuáles son las características, ¿no?, de estos inmuebles. Es correcto. Vamos a profundizar en esas características, en ese perfil de terrenos, en ese perfil de inversiones, para que haya una idea muy clara de qué cosa nos sirve y en qué cosas sí podemos invertir, ¿no? Y en qué cosas definitivamente no podemos invertir, para que todos tengamos una idea muy clara y hacer esta avenida o esta carretera de doble vía, ¿no? Claro. Mucho más efectiva, ¿no? Claro que sí. Entonces, para tener una idea, para que todos se den una idea un poco más clara de los tipos de proyectos donde invertimos, ya mencioné anteriormente, hemos gestionado 400 millones de dólares de capital que hemos levantado, y a lo largo de estos 13 años de trayectoria, hemos invertido en diversos proyectos para vivienda, para la venta, básicamente edificios de departamentos, normalmente, usualmente con socios que dominan ese mercado, diversos socios, y con los cuales hemos entregado casi 4.400 departamentos. O sea, hemos vendido 4.400 departamentos y estos han sido entregados a los distintos clientes que nos han comprado. Y para que tengan una idea en cuanto a metros cuadrados, estos representan más o menos 450.000 metros cuadrados de proyectos construidos para vivienda, ¿no? O sea, es uno de los rubros importantes donde invierte fibra, ¿no? Correcto. El otro rubro relevante está más asociado al desarrollo con vocación de arrendamiento. Y ahí básicamente estamos hablando de construcción de edificios de oficinas para la renta, centros comerciales, normalmente pequeños también para la renta, y negocios industriales, ya sean almacenes o terrenos industriales, siempre pensando en la vocación de renta. Y ahí hemos desarrollado proyectos por casi 150.000 metros cuadrados. Y luego también tenemos bancos de terrenos, que es la materia prima que nos nutre. Los terrenos se convierten finalmente en proyectos de vivienda o en proyectos de oficinas o en proyectos de centros comerciales, y hemos gestionado casi 400.000 metros cuadrados de terrenos, de los cuales hemos logrado vender 150.000 y todavía tenemos cerca de 200.000 por gestionar, ¿no? Esto da una idea en grueso de la dimensión y profundidad de fibra en las inversiones y la cantidad de metros que hemos manejado a lo largo de nuestra trayectoria, ¿no? José Enrique, cuando hablamos de viviendas para la venta, Fibra está de alguna manera asociada estratégicamente con constructoras y desarrolladoras que son las que finalmente ejecutan las obras de construcción en el sector residencial. Es correcto, pero más que constructoras son con desarrolladoras inmobiliarias que tengan un perfil de inversión con fibra, que les interese el proyecto inmobiliario y su utilidad más que la construcción en sí. Pero en términos generales es correcto, nos asociamos con desarrolladores o inmobiliarias especializadas, ¿no?, en ciertos nichos o en ciertas zonas geográficas, ¿no?, o en ciertos tipos de productos de tipología de departamento, y en función a eso seleccionamos a los mejores, ¿no? Y tenemos ciertos filtros. No es cualquier desarrolladora, sino que tiene que estar afiliada o asociada estratégicamente con Fibra. Sí, para eso pasan por un proceso de selección, un proceso de análisis, en los cuales analizamos sus estados financieros, su expertise a lo largo del tiempo, el track record, la tipología de proyectos en que se han especializado, cómo agregan valor. En fin, hay varias aristas que revisamos para poder seleccionar a los mejores.
Lo mismo entonces ocurriría con los agentes inmobiliarios, ¿no? Este programa es una puerta que se abre para todos los inmobiliarios que pueden encontrar en Fibra un socio estratégico para nuestro trabajo, ¿no? Es correcto, Víctor, y creo que has dado en la palabra clave, ¿no? Lo que estamos buscando son aliados o socios estratégicos de largo aliento, de largo plazo, ¿no? Que vean en Fibra, ¿no?, una oportunidad para generar negocios, ¿no?, en beneficio de ambas partes, ¿no? Por eso la presentación, como vamos a ver láminas más adelante, está orientada de manera muy didáctica a mostrar específicamente dónde invertimos y cómo lo hacemos, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Ok, muy bien. Entonces, como les comentaba, en el 2020, hace un año, levantamos nuestro tercer fondo de inversión por casi 160 millones de dólares, ¿no? Y la composición o la estrategia de inversión que hemos diseñado para este fondo se puede partir, digamos, como fuentes de ingreso y como sectores inmobiliarios. Por fuentes de ingreso tenemos esencialmente dos tipos de inversiones: desarrollos inmobiliarios con vocación de renta, o sea, de alquiler, y luego, que es el 70% del portafolio tentativo, y luego el otro 30% son desarrollos inmobiliarios con vocación de venta. Estos con vocación de venta típicamente son los edificios por departamentos, ¿no? Y lo que tiene vocación de renta normalmente serían las oficinas, los negocios industriales y los negocios comerciales. Ahora, si lo vemos por sector inmobiliario, para hacerlo un poco más didáctico, el 50% de nuestro portafolio tentativo estaría orientado a oficinas. Y eso más o menos implica entre 3 y 4 proyectos de oficinas para los cuales vamos a necesitar la materia prima, que es el terreno, ¿no? Con el terreno parte un proyecto inmobiliario. Entonces acá es donde los agentes inmobiliarios nos pueden ayudar a identificar los mejores terrenos en Lima, conforme lo vamos a explicar más adelante, para cumplir esta meta, este objetivo de inversión que tenemos, ¿no? Igual, el 30% del portafolio inmobiliario va a estar orientado a el negocio de vivienda, desarrollar departamentos para la venta. Y para ponerlo en números, esto implica más o menos entre 20 y 25 proyectos, que a su vez implica 20 a 25 terrenos con potencial de desarrollo vertical residencial, ¿no? Y de manera más oportunística vienen los últimos dos sectores, que es el industrial y el comercial o retail, ¿no?, que es más o menos el 20% del portafolio restante. Y ahí más o menos tenemos 4 terrenos en conjunto que se puedan prestar para el desarrollo de un pequeño centro comercial o de un negocio de alquiler de suelo industrial o de bodegas industriales, pero además de manera oportunística, ¿no?, buscando realmente oportunidades que estén a precios realmente atractivos, ¿no?, y no necesariamente comprar a precios promedio de mercado. Es un mercado más oportunístico. Permíteme hacerte una pregunta, me quedo con esta última idea. Lo que busca el fondo de inversión es siempre precios, como nosotros le llamamos, precios de realización, no valores comerciales, en algunos sectores inmobiliarios, en todos. A ver, profundiza un poquito, que sé que muchos agentes se están haciendo esa pregunta. Sí, claro. No, nuestro core business, o como ven acá el grueso de las inversiones, el 80% de las inversiones van orientadas al negocio de oficinas y vivienda. Y acá la verdad es que nos regimos bajo los precios de mercado, ¿no? Pagamos lo que el precio de mercado dicte, y obviamente nos tiene que funcionar dicho precio de mercado para poder desarrollar nuestro proyecto. Ahí es donde se enlaza la oferta y la demanda, y ahí tenemos que calzar. Pero ahí la verdad que no estamos buscando, eso no es un negocio oportunístico. Ustedes hacen una evaluación... Perdóname, José Enrique, ¿ustedes hacen una evaluación más financiera que inmobiliaria, en igualdad de condiciones? ¿Cuál es cuál de las dos o cuál de los dos análisis tiene más peso específico en la evaluación integral que ustedes realizan? No, yo te diría que es 50-50. Somos un fondo con ADN inmobiliario. Ajá. Y el negocio inmobiliario nos tiene que hacer sentido, ¿no? Tiene que ser un negocio que entendamos, que podamos gestionar, pero no nos podemos olvidar
que somos un fondo que tiene que dar resultados. Los inversionistas institucionales que han colocado su capital en el fondo necesitan un retorno económico, una rentabilidad. Y esas instituciones son las AFPs peruanas, por ejemplo. Los retornos de estos proyectos sirven para otorgar mejores pensiones a los peruanos. Entonces, el punto de vista financiero no lo podemos dejar de lado. Tiene que hacer sentido inmobiliario, pero sentido financiero también. Es un combo. Es interesante ver cómo las diferentes actividades económicas en un país se van integrando, ¿no? Y van encajando como un rompecabezas perfecto. Pero estoy seguro que hay otra pregunta más que se están haciendo todos los agentes inmobiliarios que nos están viendo en estos momentos, y es que no nos deja de llamar la atención ese 50% de terrenos destinados al sector corporativo de oficinas. Nuestra experiencia, nosotros que estamos caminando el mercado día a día, es parte de nuestra labor hacerlo, nos dice que el mercado de oficinas está bastante venido a menos. Producto de la pandemia tenemos un nuevo formato de producto inmobiliario corporativo, de repente más pequeño, con ya estos, como en algunos medios se han animado a calificar estos elefantes blancos que empezaron a salir en los últimos años previos a la pandemia, con edificios prime, con grandes oficinas, como que podrían quedar un poco en la historia, ¿no? ¿Tú qué piensas? Tú que eres un especialista en esto, mi estimado José Enrique. Mira, yo creo que simplemente se ha acelerado, la pandemia ha acelerado un proceso que se venía dando a nivel global, que es la flexibilidad, ¿no? Yo creo que las oficinas van a permanecer, estamos pasando por una coyuntura muy complicada, donde hay sectores mucho más golpeados que otros. El sector hotelero está sumamente golpeado, claro, con el sector turismo, claro, el sector comercial, de centros comerciales también, el sector oficinas ha llevado su porción del golpe también, aunque en menos dimensión que los otros dos que he mencionado. El sector industrial, al contrario, ha sido muy resiliente, producto del sector logístico, que requiere hacer ventas online y despachos de última milla. Ese sector no se ha visto tan afectado, ¿no? Pero creo que al final del cuento, pasada esta coyuntura y la nueva normal, digamos, a partir del 2022 o 2023, va a ser mayor flexibilidad en el trabajo. O sea, las oficinas en su sitio, ¿no? Pero con empleados que trabajan desde casa por horas o por días, y que van a la oficina por horas o por días, ¿no? Esa flexibilidad se ha ido dando a lo largo de los últimos muchos años a nivel global. La pandemia lo está acelerando. Correcto. Como la pandemia también nos ha acelerado toda la venta online, que ya venía dándose a nivel global, en Perú también la ha acelerado, ¿no? Creo que ambas cosas pueden convivir juntas. Como vamos a hablar más adelante con tus compañeros de equipo, los gerentes de cada uno de estos sectores inmobiliarios, solamente quisiera que nos aclares a todos un poquito este 15% de terrenos. ¿Terrenos con qué zonificación? Sí, el 15% está orientado al sector industrial, al negocio industrial. Ah, esto correcto. Implica que tengamos terrenos con zonificación industrial, ¿no? No. Y que cumplan ciertas características, como una accesibilidad por una carretera o por una calle que soporte el tránsito pesado, por ejemplo, que esté saneado el suelo industrial y que permita el desarrollo de bodegas o naves industriales, ¿no? Nada, José Enrique, realmente muy claro, muy ilustrativa la presentación del Fondo de Inversiones de Bienes Raíces, que viene trabajando en nuestro país ya, como tú mencionabas, hace 13 años. Creo que para el agente inmobiliario es una excelente oportunidad conocerlos, porque como decía, es una puerta que se nos abre, muchos más en estos nuevos tiempos, para poder, cómo no, proporcionar esa materia prima que ustedes necesitan para poder hacer su trabajo, que se complementa bastante bien con el nuestro, ¿no? Bastante bien con el nuestro. Vamos a continuar, quédate ahí, José Enrique, por favor, para poder conversar con los siguientes panelistas, y entonces vamos a invitar a Mario Huerta. Mario Huerta es
administrador de empresas, él es el gerente responsable justamente del sector oficinas, del cual comentábamos hace unos segundos con José Enrique, y tiene prácticamente los 13 años que Fibra opera en nuestro país. Quiero darte la más cordial bienvenida, estimado Mario. Va a ser un gusto conversar contigo de este tema que está tan en boga en estas épocas de pandemia. Así que, bienvenido. Buenos días, Víctor. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, estoy desde el 2008 en Fibra, antes de su lanzamiento. Parte del equipo originario del fondo. Muy bien. Entonces, comparto la presentación. Perfecto. Muy bien. Dale a la siguiente diapositiva. Ya, excelente. Como bien comentaba José Enrique, una parte importante del portafolio de Fibra está destinado a la inversión de oficinas. Es uno de los sectores donde mayor expertise tenemos y donde nos encargamos de hacer el proceso de desarrollo desde la compra del terreno hasta la salida de la desinversión del activo, ¿no? Sí, para darle un poco de color a qué tipo de desarrollos hemos realizado, estos son 7 de los proyectos de oficinas que hemos venido ejecutando desde el 2008. Cabe señalar que Fibra es pionero en el desarrollo y conceptualización de edificios sostenibles en Perú. De hecho, hemos sido propietarios del primer edificio verde de Lima, el edificio Platinum Plaza en el Parque Aptao. Y el segundo edificio de Lima fue desarrollado por nosotros. Los 2 primeros han sido categorizados LEED. Y parte de esta política, que comercialmente nos ha sido bastante exitosos, es continuar con este desarrollo sostenible, ¿no? La tipología de proyectos que realizamos y ejecutamos son medianos. No nos gustan proyectos, como tú mencionabas, elefantes blancos, muy grandes, muy atomizados. Nos gusta áreas construidas entre 20.000 y 25.000 metros cuadrados. No es a rajatabla, puede haber alguna diferencia en los metrajes, pero básicamente eso es lo que nos gusta desarrollar y donde nos sentimos más cómodos, ¿no? Uh-huh. Si puedes darle a la siguiente diapositiva. Bueno, estos también son parte de los proyectos que hemos ejecutado. Fibra Camelias está construyéndose también en el Parque Aptao. Es un parque donde hemos tenido mucho éxito comercial. La vacancia de los edificios ha sido menor al 5% durante todo el tiempo que los estuvimos operando. Es un edificio de 28.000 metros cuadrados construidos, que está apuntando una categoría LEED Gold para el Core and Shell que estamos buscando, y Fibra Camino Real es otro proyecto que estamos en proceso de construcción, ¿no? Mi estimado Mario, estos proyectos que estás mostrando tuvieron, digamos, como punto de partida la compra del terreno y luego lo que José Enrique mencionaba, una constructora, una desarrolladora fue la que diseñó el proyecto, sí, y lo construyó. Sí, es correcto. En la siguiente diapositiva, de hecho, lo tenemos un poco más gráfico. Ahí, exacto. Entonces, vamos a explicar un poquito el proceso que nosotros seguimos. Y bueno, lo que nos trae un poquito a la mesa en este momento es, y donde queremos llegar a la mayor cantidad de agentes inmobiliarios, es que la parte fundamental, la materia prima del desarrollo de estos proyectos son los terrenos. Sin los terrenos no podemos hacer nada. Claro. Entonces, es sumamente importante tener una buena fuente, una buena fuerza de captación de alternativas. Y es ahí donde la participación del profesional de bienes raíces resulta ser estratégica. Fundamental. Exacto, es fundamental. De hecho, nosotros buscamos algunos terrenos directamente, pero la mayoría de terrenos han llegado a nosotros a través de agentes inmobiliarios. ¿Cuál es el rango promedio de precio que ustedes estiman como terreno atractivo para este sector?
Esto depende un poco de ciertas características como altura, ubicación, vistas hacia áreas verdes, cantidad de frentes de luz. De hecho, más adelante, al final de la presentación que me toca a mí, lo trato. De ahí lo podemos ver. Pero básicamente es variable, ¿no? No es lo mismo pagar por un edificio, mejor dicho, por un terreno donde puedas construir solo 7 pisos, el mismo precio que en otro terreno donde puedas construir 15. Entonces, no necesariamente es una regla lineal de cuánto puedes pagar, pero sí hay rangos con los que nos manejamos, ¿no? Y al final de la presentación les vamos a indicar cuáles son estos rangos. Pero nuevamente, yendo a la parte importante de por qué estamos reunidos en ese momento, es que es sumamente valioso para nosotros que los agentes inmobiliarios nos puedan traer este tipo de oportunidades, ¿no? Una vez comprado el terreno, comprado el inmueble, pasamos a una fase de diseño y conceptualización de los edificios, de los proyectos. Es de repente una de las partes más bonitas, más creativas de todo el proceso, donde podamos un poco hacer arquitectos, ingenieros, pero es básicamente en donde contratamos a profesionales, especialistas, para crear junto con ellos los proyectos de categoría Prime que vamos a lanzar en el mercado, ¿no? Una vez ya conceptualizado y definido el proyecto, solicitamos las licencias a las municipalidades correspondientes. Una vez obtenidas estas licencias, iniciamos ya un proceso de licitación con constructoras del mercado. Nosotros somos un fondo desarrollador, si bien es cierto, pero no somos constructoras. Necesitamos contratar a este tipo de profesionales. Hacemos una licitación bastante transparente, donde invitamos a un grupo importante de constructoras y finalmente se le adjudica el proceso a quien sea la más eficiente, ¿no? Estos procesos de construcción tardan entre 18 y 24 meses, dependiendo de las características de los edificios, y pocos meses antes de la inauguración de cada uno de los edificios, empezamos el proceso de comercialización. Nosotros hacemos los edificios no para vender metros cuadrados ni para atomizar sino somos inversionistas de corte patrimonial que nos queremos quedar con el activo durante toda la vigencia de nuestro fondo. Entonces, estos activos se comercializan en renta, siempre es a través del arrendamiento, no vendemos oficina por oficina a diferentes inversionistas personales o alguien que quiera hacerlo para uso propio, ¿no? Pero nuestro proceso de comercialización parte meses antes de la finalización de la obra. Entonces, una vez iniciada la comercialización y hasta que el edificio tenga un buen porcentaje de ocupación, acá nuevamente, así si bien es cierto, los agentes inmobiliarios son parte importante del proceso al traer las alternativas de terrenos, también es sumamente importante su participación en este proceso de comercialización, ¿no? Nosotros no tenemos llegada directa con empresas, con marcas. Nosotros tenemos cierto perfil de atraer, por el tipo de desarrollo que realizamos, de atraer a marcas importantes, empresas transnacionales, empresas locales, corporaciones importantes. Y acá es donde la labor del agente inmobiliario es sumamente importante también, ¿no? Son ellos quienes nos traen a los clientes para que de ahí nosotros podamos hacer un proceso de negociación y comercialización. Entonces, una vez estabilizados los proyectos, teniendo más o menos entre el 80, 90 o más de porcentaje de ocupación, hacemos ya el cierre y la desinversión del activo, ¿no? Acá nosotros hacemos concursos privados donde invitamos inversionistas institucionales, fondos de renta, con la finalidad de vender el flujo que genere el activo a una tasa de capitalización, a un cap rate. Entonces, esto es ya el cierre del ciclo de vida de cada uno de nuestros proyectos de oficinas. En los cuales más o menos qué tiempo, Mario, tiene este ciclo para el sistema corporativo.
Lo voy a hacer por etapas para sumarlo más fácil. Más o menos la compra de un terreno es entre 1 mes y 6 meses aproximadamente. Ya. Eso es lo normal. De ahí tenemos unos 12 meses para hacer el proyecto hasta obtener la licencia. Ahí vamos 1 año y medio. La construcción nos puede tardar, como dije, entre 1 año y medio y 2 años. Tenemos ya 3 años o 3 años y medio. Sí. Y la colocación del edificio más o menos nos puede tardar entre 1 año y 1 año y medio. Es lo que hemos tenido como experiencias previas, ¿no? Entonces, estamos hablando que el edificio, desde que compramos el terreno hasta que está en una posición lista para poder ser vendida, más o menos pasan entre 4 años y medio y 5, ¿no? 5 años ser vendido. Sí. Muy bien. Siguiente diapositiva, Dale, entonces. dale la siguiente, por favor. Esto es bastante importante porque de cierta manera marca nuestras preferencias en cuanto al tipo de terreno que queremos que nos traigan a la mesa, ¿no? Nosotros nos concentramos básicamente en el mercado de San Isidro Financiero y San Isidro Golf, y en el mercado de Miraflores. Es donde hemos hecho casi la totalidad de nuestros proyectos, es donde hemos tenido mucho éxito comercial, y es donde creemos que son las zonas o los mercados con mayor solidez y mayor resiliencia frente a este tipo de problemas que estuvimos comentando que te pueda llevar a situaciones como el COVID, ¿no? De tener algún tipo de desocupación o desabsorción de los activos, ¿no? Estas son las zonas donde, si bien es cierto, los terrenos pueden llegar a ser un poco más caros, pero son donde el riesgo es bastante acotado, ¿no? No nos gustan mucho las zonas de Magdalena o el Nuevo Oeste, preferimos concentrarnos en esta zona. Eso te iba a decir, San Isidro y Miraflores evidentemente son los distritos que por excelencia tienen este tipo de preferencia para la actividad corporativa, para los edificios de oficinas, pero últimamente distritos colindantes como puede ser Magdalena, límite con San Isidro, Lince, límite con San Isidro, han sido destino de inversión interesante para este sector que tú manejas. Sí, no, y de hecho se han desarrollado proyectos bastante rentables, pero el tipo de producto y al tipo de cliente al que nosotros queremos llegar básicamente tiene una predisposición, una predilección por estar en estas ubicaciones. El gran problema que nosotros vemos en sitios o en zonas alejados del núcleo de la ciudad, el núcleo financiero, por así decirle, es que estas zonas iniciaron un proceso muy rápido de construcción y edificación de activos. Hubo un crecimiento exponencial en muy pocos años, y la comercialización de estos activos se realizó a través de la venta de metros cuadrados. Es decir, un inversionista especulativo compraba un terreno con la finalidad de no quedárselo en el largo plazo. No tenía una visión de largo plazo, simplemente construyó un edificio para vender oficinas pequeñas, y los cuales han sido vendidos a diferentes inversionistas naturales, por lo general, ¿no? Entonces, eso te genera básicamente un problema que a nosotros no nos gusta lidiar con eso, es que te genera edificios que en el largo plazo, por tener juntas de propietario muy atomizadas, se desvaloricen a través del tiempo. Entonces, esa desvalorización también, al estar sumamente atomizado, también te lleva a una guerra de precios un poco compleja, y es ahí donde nosotros no queremos jugar, ¿no? Definitivamente estas zonas son las que han sido un poco más golpeadas por la vacancia de la última sobreoferta que hemos tenido en los años 2017 y 2018. Y básicamente es por eso, ¿no?, que nosotros preferimos concentrarnos en los mercados en donde la mayoría de inversiones se han realizado con una visión de más largo plazo, donde hay muchos inversionistas de corte patrimonial que son dueños de los activos y que tienen la suficiente espalda financiera para poder
afrontar momentos de dificultades del mercado, como por ejemplo lo que estamos viviendo del COVID. Sí, ¿no? queda claro entonces que los agentes inmobiliarios debemos buscar terrenos para este sector de oficinas, sí, en San Isidro o en Miraflores. Si es necesario, exacto, por el área mínima, trabajar con 1, 2 o más propietarios que nos permitan unir lotes para tener el lote ideal, pues habrá que hacer ese trabajo para que ustedes puedan, sí, calificarlo positivamente, ¿no es cierto? Correcto. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es justamente lo que tú nos mencionabas, ¿no? Sí. Esto es un poco refrescar lo que hemos comentado. Estamos buscando terrenos entre 700 y 2.000 metros cuadrados. No queremos más chicos porque los proyectos que se puedan generar en lotes tan pequeños son de cierta manera ineficientes. Más grandes tampoco, porque como les habíamos comentado, hacemos proyectos medianos, no hacemos proyectos de 25, 30 pisos con 20.000, 30.000 metros cuadrados de área arrendable, ¿no? Ese no es nuestro core. La zonificación, ustedes son bastante expertos en eso, comercio metropolitano, comercio zonal, comercio vecinal. En algunas zonas de Lima entiendo que hay cierta compatibilidad con el uso residencial, eso hay que verlo caso a caso. Así es, sí. Submercados de interés, San Isidro, Miraflores. San Borja también, el gran problema de San Borja es que no hay muchos terrenos, es sumamente difícil encontrar en San Borja. Y según vías referenciales, esto sí hay que tomarlo como referencia nada más, básicamente nos gusta mucho Camino Real, Pardo de Aliaga, en la zona de San Isidro Financiero, Andrés Reyes, Rivera Navarrete, también en la parte donde se empezaron a desarrollar los edificios antiguamente, hacia los 90 o 80 en Canaval y Moreira, también es de interés. Y en Miraflores estamos enfocados en buscar alternativas en 28 de Julio, Larco, Comandante Pinar también es una avenida bastante atractiva para nosotros. Bastante atractiva, ¿no? Así es. Muy bien. Dale a la siguiente diapositiva. Esto es algunas características que consideramos que los proyectos deberían tener. Es importante que los lotes tengan buen frente si es que es un lote medianero. Tiene que tener más frente que lindero lateral. Es importante que el lote no sea muy profundo, es para generarle la mayor cantidad de luz posible. Y con respecto a la geometría de los terrenos, hay que intentar que estos sean rectangulares o cuadrados perfectos en su mayoría. Hay que intentar evitar estas formas complejas en donde perdemos algo de eficiencia. Es importante también que los lotes estén ubicados y donde se puedan generar mayor cantidad de frentes de luz, ¿no? En la esquina tenemos 2 frentes de luz, ideal si tenemos 3 y ya mucho mejor si es que tenemos hasta 4 frentes. Ubicación frente a áreas verdes, esto es un poco difícil de conseguir en Lima, pero hay algunas zonas en donde el área verde paga un premium sobre el precio de los terrenos. Y justo lo que comentabas, Víctor, es difícil encontrar en Lima terrenos de 1.000, 1.500 metros cuadrados con un cartel de se vende, ¿no? Eso prácticamente no existe. Hemos hecho anteriormente, y la mayoría de los terrenos que hemos comprado ha sido el esfuerzo de tener que acumular lotes y hacer procesos de negociación con muchos propietarios, ¿no? Entonces, eso no lo vean como una limitante, tenemos experiencia en esto, es parte de nuestro ADN de cómo poder tener terreno, ¿no? A veces hay que hacer estos esfuerzos que son necesarios. Y para cerrar, si podemos ir a la siguiente diapositiva, Víctor. Para cerrar lo que me estabas consultando, ¿no? ¿Qué rangos de precios son los que nosotros manejamos? Claramente no se dejen guiar por estos rangos, pero sí de manera referencial. Cada terreno va a tener un precio en función a la eficiencia que tengan, la altura permitida, la ubicación, la cantidad de frentes de luz que se le pueda generar, pero de manera general, entre 7 y 9 pisos, el precio metro cuadrado es entre $3.000 y $4.000. Entre 10 y 13 pisos, que ya son los proyectos donde nosotros
más nos hemos enfocado, está en $4,000 y $5,000 metro cuadrado. Y ya para terrenos de mayor altura, de más de 14 pisos, el rango está entre $5,000 y $7,000, ¿no? Esto es algo importante que nos gustaría que se lo lleven como referencia de lo que estamos buscando, porque muchas veces nos hemos dado con la sorpresa de que alguien que tiene un terreno donde se puede hacer 7 pisos quiere vendérselo en $7,000, $8,000 metro cuadrado, ¿no? Es importante que los agentes le puedan hacer entender esto a los propietarios, ¿no? Sí, es todo un proceso y parte del trabajo, ¿no? Hay que muchas veces tener la paciencia necesaria para que el propietario madure económicamente hablando respecto de los valores de mercado y pueda entender que eso es lo correcto y ese es el valor comercial adecuado, ¿no? Correcto. Muy bien, vamos a dejar de compartir entonces y agradecerte, estimado Mario, por la excelente exposición que nos has hecho. Esperemos que el mercado de oficinas encuentre una mejor forma de desarrollo, evidentemente superada la pandemia, pero tenemos claro por dónde tenemos que ir cuando se trate de terrenos para este sector. Voy a invitar ahora a Juan Carlos Azcoitia. Juan Carlos es gerente del sector comercial que ve básicamente el desarrollo de retails. Él también es un profesional que pertenece al fondo ya 13 años, prácticamente todo el tiempo de vida en nuestro país. Mi estimado Juan Carlos, bienvenido a esta edición especial que estamos haciendo con Fibra y contigo nos toca hablar del tema comercial. Adelante. Hola Víctor, gracias por el tiempo y por la oportunidad de presentar lo que hacemos y un poco lo que buscamos aquí por este canal. Sí, efectivamente, yo tengo 13 años ya en el fondo, estuve desde que se creó el primer fondo. Veo la parte comercial en la estructura que tenemos. Bueno, no sé si vemos la presentación un poco para mostrarles inicialmente con lo que hemos hecho. Ahí la tienes. Bueno, eso es una muestra de lo que hemos construido. Este es un pequeño desarrollo comercial ubicado en el cruce de Javier Prado con Roca de Vergalo, en Magdalena, muy cerca del límite con San Isidro. Es básicamente lo que estamos buscando desarrollar. Este es un concepto que se ha desarrollado mucho en Chile, lo llaman allá strip center, es como un espacio comercial incrustado dentro de una zona urbana que tiene mucho acceso peatonal y también vehicular, y que lo que busca es atender a una demanda muy propia de la zona. Lo que hemos construido aquí es una superficie arrendable de 3.200 metros cuadrados, hemos duplicado casi el área de la huella sobre la que está desarrollado el proyecto. Y bueno, como verás, pues son marcas que tratan de llevar, de cubrir necesidades desde la ubicación, ¿no? Aquí tenemos a Sofá Café, está Bon Beef, Mariate, que es una oferta comercial más orientada a la parte de restaurantes, la distribuidora Almendaris, y Small Place, que es un lugar para juegos de niños, y bueno, sillas que creo que la mayoría lo conocen. Y como parte del servicio está DHL, y bueno, el Ancla, que en este caso es Bodytech, el gimnasio, que ocupa un área de 1.500 metros cuadrados. Entonces, esto es lo que nosotros queremos desarrollar en la ciudad, es lo que estamos apuntando a construir y para lo cual tenemos necesidad de ubicar terrenos que tengan unas características que las vamos a ver más adelante, pero básicamente enmarcadas en esto que podemos ver aquí. Este concepto del strip center es bastante simpático, ¿no? Y bastante, tiene mucha acogida, creo yo, y la va a tener en los próximos años. Así que ojalá que podamos encontrar esquinas que te sirvan. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, mira, en realidad esa tendencia del comercio, ¿no? Achicarse y irse más que a los centros comerciales grandes, a los centros comerciales en donde la gente pueda entrar y salir con facilidad. No tanto el perder tiempo en pasear, sino ir directo a lo que uno busca,
pero además con una experiencia, ¿no? Eso es lo que creemos que va a tener más vigencia en el futuro y es lo que estamos tratando de apuntar. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para este tipo de desarrollos? Principalmente ubicar terrenos que por sus características de zonificación tengan poca capacidad de desarrollar en altura. Esto para poder tener precios accesibles. No podemos pagar por un terreno para este tipo de desarrollos más de $1,000 metro cuadrado. Entonces lo que tenemos que buscar es un terreno que tenga una muy buena ubicación, pero que esté limitada por la altura que puede desarrollar. Básicamente eso es a lo que apuntamos, ¿no? ¿Qué distritos, ¿qué distritos, sí, estimado Juan Carlos, crees tú que podrían conciliar este valor de entre 800 y $1,000 el metro cuadrado y tener una zonificación, digamos, baja? Normalmente las zonificaciones de comercio vecinal tienen alturas bajas, de comercio zonal para arriba ya tenemos alturas mucho más elevadas, ¿no? Sí, mira, en realidad yo creo que es difícil encontrar terrenos con este precio en cualquier parte de Lima hoy. Nosotros estamos orientados a este tipo de desarrollos básicamente en Lima moderna, porque necesitamos que la gente que rodee la ubicación tenga ya el hábito del consumo energético moderno. Entonces estamos hablando de Surco, San Isidro, Miraflores, San Borja, Lince, San Miguel, Magdalena, Jesús María. Es a donde tenemos que apuntar. Claramente encontrar aquí terrenos de $1,000 metro es difícil, por eso es que la acotación inicial es que tenemos que buscar una oportunidad en la que la ubicación haga sentido y que la altura no permita pues un desarrollo distinto. Una esquina en la que no puedas hacer un edificio de vivienda porque no puedes tener altura y la verdad es que no compitamos con otro desarrollo. La alternativa que tenemos en vista de que sabemos que esto es difícil es generar derechos de superficie. El derecho de superficie es no es otra cosa que un arriendo de largo plazo. Entonces lo que tratamos de hacer con esto es que si el propietario no quiere desprenderse de la propiedad, porque supone que en el futuro pueda tener un valor distinto al que le puede dar hoy los parámetros de altura, nos pueda arrendar el terreno, nos pueda ceder en un contrato, nosotros desarrollamos sobre este terreno, hacemos toda esta construcción que mostré al inicio y generamos las rentas y bueno, cobramos de esas rentas, ¿no? Lo que ocurre al final del periodo, que no puede ser menor a 50 años, eso tiene que ser un contrato por 50 años, por eso se estructura en un derecho de superficie. Al final de este periodo de 50 años, todo lo que se construye revierte sobre el propietario, claro, incluido las rentas que hayamos generado. O sea, que dejamos un centro comercial operando y generando rentas, ¿no? Eso es lo que ofrecemos, además del pago mensual de renta que se llevaría el propietario que estuviese interesado por este tipo de estructura. En este formato a veces existe un arrendamiento mixto, es decir, un costo fijo y un costo variable en función de la productividad del proyecto. ¿Consideran esto también o solamente es un arrendamiento fijo? Porque como son 50 años, evidentemente seguramente van a considerarse índices macroeconómicos como la inflación y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan eso? Sí, exactamente. O sea, hay fórmulas para calcular el valor. La inflación no se puede asumir por un periodo de 50 años porque no sabemos qué va a pasar en 50 años. Pero lo que tú mencionas aplica muy bien para, digamos, equiparar esta estructura de largo plazo. El tema de la renta fija y de la renta variable, la cual se desprende de las ventas o arriendos que se puedan obtener del centro comercial, es lo que planteamos para que haya una equidad entre lo que se recibe y finalmente lo que se paga en el tiempo, ¿no? Muy bien. Continuemos, por favor, Juan Carlos. Sí, podemos ir a la siguiente lámina. Bueno, esto es un resumen de lo ya dicho, que es lo que buscamos. Para hacer este tipo de desarrollos, Fibra desarrolla, como ya hemos dicho, centros comerciales pequeños que no pueden tener menos de 800 metros cuadrados, básicamente por la distribución de las áreas, pero tampoco nos vamos más allá de los 2.000 metros cuadrados. No estamos en el negocio de hacer grandes centros comerciales. Un terreno de 3.000, 4.000 metros cuadrados posiblemente no sea atractivo para Fibra. Y uno por debajo de 800 tampoco lo sea, porque su capacidad para poder generar atractivos va a ser muy limitada. La zonificación
Puede ser un comercio vecinal, un comercio metropolitano o comercio zonal. De hecho, el comercio vecinal es compatible, mejor dicho, el residencial de densidad media es compatible con el comercio vecinal muchas veces. El desarrollo, de hecho, que hicimos en Magdalena no está construido sobre un terreno con zonificación comercial, está construido sobre un terreno con zonificación residencial de densidad media, pero que tenía compatibilidad con el comercio vecinal, y es así como lo hemos desarrollado. Tenemos algunas limitantes que no se pueden hacer, pero solamente se trata de no colocar lo que está, digamos, no permitido dentro del desarrollo que se va a hacer, y con eso el proyecto camina. Entonces, creo que aquí hay no muy grande, pero un espectro que se puede buscar y acomodar a lo que estamos buscando. Muy bien. Bueno, los distritos de preferencia ya los mencionados: San Isidro, Miraflores, Surco, básicamente Lima moderna. Y lo que tiene que tener es sí una particularidad como ubicación en la ciudad, ¿no? Tiene que ser un cruce de avenidas en las que haya mucho tránsito peatonal y vehicular, con alta densidad poblacional, lotes ubicados en esquina, únicamente en esquina, y bueno, tiene que ser un lote geométricamente homogéneo, ¿no? Un rectángulo ideal, un cuadrado también funciona, ¿no? Muy bien. Bueno, lo demás son características que podemos mirar, y esto es un poco el resumen de lo que buscamos nuevamente: terrenos entre 800 y 2.000 metros cuadrados, no fuera de este rango, la zonificación entre CZ y CB, y la altura permitida desde 2 pisos en adelante. Lo ideal es que claramente no tenga más pisos para que el precio nos pueda acompañar, pero no significa que no podamos tomar un derecho de superficie sobre un terreno que tiene capacidad para desarrollar 20 pisos. Va a depender de que el propietario esté buscando quizás una renta y no dependerse del terreno, ¿no? Distritos de interés, los indicados, bueno, ya un poco lo he comentado, ¿no? Estamos interesados sobre todo en el tráfico peatonal. Es muy importante que el terreno tenga en la puerta del acceso mucha gente transitando, mucha gente caminando, que puedan hacer de un destino para ellos, ¿no? Correcto. Y bueno, importante también mencionar que Fibra no desarrolla galerías comerciales, no hace nada que sea cerrado, que tenga características, digamos, de una galería, sino todo con exposición a la calle, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, entonces ha estado para este sector de retail Juan Carlos Azcoitia, gerente de este sector de inversiones. Yo les voy a rogar a todos que abran sus cámaras para poder despedir esta primera edición, este primer programa con ustedes, debido a que el tiempo nos ha ganado, pero nos quedan 2 subsectores importantes, como son el sector industrial y el sector residencial. De pronto, uno de los sectores en donde el agente inmobiliario tiene mayor actividad, sobre todo el residencial, en donde hay mucha información, mucho que compartir. Así que esto resulta muy interesante para rediseñar nuestro trabajo como agentes inmobiliarios, y qué mejor que hacerlo de la mano de un grupo de excelentes profesionales con grandes experiencias, como son el equipo que conforma Fibra. Así que, José Enrique, y a todos, los invito a continuar la próxima semana en una siguiente edición de esta presentación que estamos haciendo de Fibra y que estamos compartiendo con todos nuestros colegas agentes inmobiliarios del país. Muchas gracias por haber estado en esta primera parte. Mi cordial saludo para todos, y a los que nos siguen, los invito nuevamente para la segunda parte de este programa con Fibra. Gracias. Hasta entonces. Hasta luego. Gracias.